¿Qué actor no quisiera ser un lobo solitario? Pronto quedas medio guindando. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pregunta hiciste? Gente, ¿cómo me les va? Mauricio Ginestra por acá. Bienvenidos a Quédate. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Quédate? Les cuento. Quédate es un podcast en donde vamos a abrir el telón, a desenmascarar, a conocer más a toda la gente que hace posible una producción como Lobo Morir Matando, que ya empezó hace unos días y nos tiene a todos pegados allí. Esta semana ha sido una locura, ha pasado de todo, una serie que te mantiene al filo del asiento, que te mantiene súper emocionado, y qué mejor forma de arrancar este podcast sobre todo lo que pasa detrás de Lobo Morir Matando que con el propio Lobo himself, como dicen por aquí, el señor Damián Rosales, conocido en la vida real como Arap Betke. Arap, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Feliz, pues muy feliz de presentarles este proyecto que hicimos con tanto amor, con tanta dedicación y de los cuales estoy muy orgulloso. Estoy muy, muy orgulloso con el resultado. Debo decir que se conjuntaron todos los elementos que necesita una gran historia, que finalmente es al principio un buen guión. Tenemos unas grandes guionistas lideradas por Indira Páez, y después tenemos grandes valores de producción, que Telemundo siempre está a la vanguardia de estas superseries de acción, en querer hacerlas que visualmente sean muy atractivas. Tenemos una historia de acción que avanza desde el minuto uno, desde que empieza esa historia ya te mete dentro de la acción, ya sabes. Es como subirte a una montaña rusa en donde no te vas a poder bajar. Y bueno, después también tenemos un gran elenco. Tenemos un elenco extraordinario conformado por actores y actrices, pues de la talla de actrices como Ofelia Medina hasta la nueva generación de actrices, Camil Mina, que está haciendo un trabajo extraordinario como Renata. Entonces, no podría estar más feliz, de verdad, no podría estar más emocionado, porque estas son el tipo de historias que a mí me gusta contar, pero también el tipo de historias que a mí me gusta ver. Claro, y una historia de acción pura, ¿no? Que tampoco estamos de pronto tan acostumbrados a este tipo de dramas medio policiales, medio que ahí pasa un poquito de todo, ¿no? Hay sus elementos de romance, pero esa movida fuerte policial está siempre allí. Sí, sí, especialmente al principio es una historia que arranca con mucho dinamismo, que es vertiginoso todo el ritmo, en donde cada capítulo van pasando cosas y se van presentando nuevos elementos, en donde invitamos al público a que armen este rompecabezas con nosotros, porque realmente no es una historia que ya te plantea qué va a pasar. Van a ver que muchos de los personajes que están luego ya no van a estar, algunos sobreviven, otros no. Entonces eso creo que lo hace muy atractivo para el público, porque si bien es un melodrama en donde hay una historia de amor central, estamos como reinventando el melodrama con esta historia de acción, con elementos de thriller, con elementos de policías, de buenos y malos, de muchos universos paralelos, en donde arranca esta historia con, digamos, varios universos paralelos que parece que están separados, pero poco a poco se van entrelazando, y se van entrelazando de forma cada vez más explosiva, y vas viendo que lo que se planteó en el pasado de ciertos personajes ahora viene a tener más importancia y más relevancia en estos capítulos. Entonces, pues es una historia que sí invita al público a que no se pierda ningún capítulo, porque no sabes lo que Claro. va a pasar al final de cada capítulo. No, sí, si te pierdes algo ahí, de pronto quedas medio guindando, ¿no? Mira, y hablando precisamente de eso, de esta dualidad que tienen estos personajes, vamos a empezar con el tuyo, ¿no? Porque yo siento que Damián tiene, o sea, él vive entre dos mares, que es la percepción que tiene todo su entorno sobre él y las concepciones que cada uno forma sobre él, que si es malo, que si es bueno, que si no es tan malo, versus su propia historia, que también tiene un tema ahí de dolor, de humanidad. O sea, hay como un arco emocional bien interesante allí por lo poco que hemos visto. ¿Cómo lo sientes tú y cómo es para ti ese trabajo como actor? Porque no debe ser fácil reconciliar la percepción de afuera versus el universo interno de Damián. Sí, creo que lo has dicho muy bien. O sea, está entre dos mares, entre esta percepción que tiene la gente de él cuando deja la fiscalía porque estaba rodeado de un mundo de corrupción y decide hacer justicia por su propia mano. Pero siempre que hay alguien que se vuelve como
alguien que se aleja de la sociedad como un paria, como un lobo solitario, literalmente. Empieza siendo un lobo solitario que ya no cree en el amor, que ya no cree en la sociedad, que ya no cree en el sistema. Entonces quiere hacer justicia por su propia mano y esa gente siempre es vista como un foráneo, como un extranjero, como un outcast, ¿no? Como dicen en inglés. Pero él tiene un código moral que es incorruptible, que es inamovible, que él sabe que lo que quiere es que se haga justicia. Sin embargo, el sistema ya no le dio esas herramientas. Entonces él toma esas herramientas en su propia mano y también se abre esa conversación de qué tan bien o qué tan mal está eso, qué tan validados estamos como seres humanos, como ciudadanos, a hacer justicia por nuestras propias manos. Y creo que es una serie que también invita a que otra vez creamos en el sistema, que otra vez Claro. los buenos finalmente son los que triunfan. Hemos visto durante mucho tiempo estas series o estas películas en donde pues como que los malos son los héroes y aquí vamos un poco a dar la vuelta a eso, a regresar a la raíz de policías y ladrones, en donde los policías finalmente son los que van a tratar de hacer las cosas bien y van a tratar de traer otra vez el orden y el equilibrio, pero al principio Lobo no cree en eso, está totalmente fuera del sistema y, y él a través de esta misión que decide aceptar, que es cuidar a la niña, también va a ir descubriendo que había una humanidad dentro de él que tenía muy guardada, que él Claro. creía que ya estaba muerta y olvidada, pero a poco, con la inocencia de una niña, se van quitando estas capas y se va abriendo esta coraza. Entonces es Y, muy bonito eso en esta y historia. es como dicen en mi país, es como andar en bicicleta. Esa humanidad la tienes guardada ahí, pero no se olvida nunca, ¿no? Sí, exactamente como la bicicleta. Sí, sí, la tenía escondida, pero ahí seguía. Y Claro. él al principio de la historia dice es que yo ya no creo en el amor, yo ya no quiero tener nada que ver con eso, pero primero a través de los ojos de Renata empieza a descubrir esa parte que al principio es incómoda para él. Dice, yo no quiero estar sintiendo esto, yo ya olvidé eso por completo, pero poco a poco va aflorando y después con la relación con Antonia, que finalmente es una relación muy bonita. A mí me encantan estas historias de amor que empiezan en lados opuestos del espectro y al principio se odian y chocan y vemos que tienen un pasado que luego afectó la vida de Antonia en un pasado Mm. porque hubo una situación ahí. Entonces, estas historias de amor de dos personajes que chocan, que chocan, que chocan, Que que se son odian y de repente totalmente es como, opuestos. Sí, como que, ¿qué pasó ahí? ¿No? claro. Mira, te cuento algo. Tú sabes que yo cuando veo historias como estas, yo soy de los que investiga por un lado, ¿no? Entonces, oyendo el tema del lobo solitario, me puse a investigar sobre los lobos como animales, Ok. como especie. Ujú. ¿Te, Sí. te pasó a ti? ¿Investigaste sobre los lobos? ¿Conoces el porqué del lobo solitario como nombre, como apodo? Pues sí, sí investigué bastante de lobos. Me parece que es una especie muy, muy única, muy especial, porque a pesar de ser a veces muy fuertes y muy independientes y muy solitarios, cuidan mucho a su manada, son Sí. muy leales a su manada. Entonces, a mí me parece una serie, una especie fascinante y es un poco imprimirle esa esencia a un personaje, pues, híjole, es un sueño. O sea, ¿qué actor no quisiera ser un lobo solitario, sabes? Un lobo solitario que además, bueno, no voy a revelar más cosas aquí porque aquí la idea no es contar esta maravilla y es que la gente siga pegada ahí. Pero en definitiva es un personaje increíble. ¿Cómo Mm. sientes que el lobo, el personaje, lleva el peso de las opiniones y de las ideas que piensan otros sobre él? Lobo empieza en un mundo muy metido, muy ensimismado, en donde no le importa lo que piense la gente de él, Claro. no le importa quedar bien con nadie, es hosco, es medio cascarrabias, medio gruñón, es como un literal, un lobo gruñón que ya no sabe vivir en sociedad, se alejó tanto, vive en su cueva, encerrado, con su misión de hacer justicia que ya se le olvidó socializar. Entonces, cuando empieza esta historia y empieza a tener que otra vez socializar con más gente y tal, es muy osco al principio, pero para mí fue un reto muy bonito porque yo soy lo contrario. A mí me encanta la gente y socializar y hablar. Entonces, como que interpretar a alguien que es tan diferente a mí es un reto muy interesante como actor, pero poco a poco ir abriendo esas capas y quitando esa armadura que se ha construido por tantas decepciones que ha tenido en la vida, que después también vamos entendiendo, está muy planteado en la historia que todo se justifica por
cosas que vienen del pasado. Sin Y vamos duda. a ir descubriendo estos personajes que llegan a la vida del lobo y a la vida de esta historia, que también son responsables de por qué el lobo es así, no es de a gratis, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito el proceso. Y que eso le da también una realidad a la historia, porque Mm. aquí la gente no es mala porque es mala ni es buena porque es buena. Aquí todo el mundo tiene como luces y sombras paseándose en el mismo lugar. Y eso me parece interesantísimo, porque dentro de toda la ficción y de toda la acción que hay acá, hay un componente real muy interesante y como identificable desde el punto de vista de la audiencia. ¿Cómo lo sientes? Sí, definitivamente es una historia que está muy basada en la realidad. Es una historia en donde los personajes son muy humanos. Son personajes que tienen contrastes, que tienen oposiciones, que se equivocan, en donde los buenos no son buenos buenos, los malos no son malos malos. Y creo que esa es parte del nuevo lenguaje melodramático, en donde Sí, estamos rompiendo un poco esa barrera y cambiando esos paradigmas de que el esquema de los melodramas tiene que ser con un universo de todos los buenos por acá, todos los malos por acá, y los buenos siempre son buenos y los malos siempre son malos. Aquí no, aquí caminan por líneas muy grises en donde a veces los políticos son corruptos, pero este justiciero pues también tiene dudas y tiene un código moral, pero a veces se equivoca. Pero también, por ejemplo, Antonia, que es la fiscal, pues también tiene todos estos cuestionamientos de si está haciendo las cosas bien, si el sistema le está funcionando, si es capaz de cuestionar este sistema en donde ha vivido toda su vida, en claro. donde toda la gente que ella creía que estaba de su lado o su padre que era como su héroe, de repente se le cae porque se da cuenta que no era lo que él creía. Entonces, creo que está muy bien planteado el tema de ir cambiando estos esquemas tradicionales de roles dentro del melodrama. Y pues para mí ha sido muy divertido porque ni yo sabía qué iba a pasar. Claro. Cuando estábamos leyendo los capítulos yo decía, híjole, es que es muy adictivo porque todos los capítulos van pasando cosas, entonces yo leía y decía, quiero más. Yo esperaba los capítulos que llegaran, nos mandaron los primeros 40 y me los leí en 2 días. Y después se tardaron como 3 semanas en ir mandando los nuevos, porque hay un proceso de reescritura y Claro. bueno, todo un proceso ahí. Pero yo los esperaba todos los días y decía, ya llegaron, quiero saber qué va a pasar con este personaje y este personaje. Y ningún personaje sobra. Todos los personajes le van aportando a la historia y todos estos universos que van moviéndose, como te decía hace un rato, son universos que se van moviendo en paralelo, pero que poco a poco se van intercalando y poco a poco van chocando y van explotando mundos y algunos sobreviven y otros no. Entonces es muy interesante esta historia. Interesantísima. Y para ti como actor, más allá de leer los libretos, de entender la historia, debe ser muy interesante también contar vidas que son tan honestas en cierto modo, Mm. porque yo creo que allí lo que se esconde y lo que sobresale siempre es una honestidad muy grande, ¿no? Que ya sé que viene de, oye, yo soy un ser humano normal, tal como dices tú, que me equivoco, que la friego de vez en cuando, pero de ahí salgo otra vez y vuelvo con las herramientas que tengo a tratar de hacer lo mejor posible. Definitivamente, esta es una historia de aprendizaje, de segundas oportunidades y de redención, porque Ujú, con estos claro. aprendizajes que traen las decisiones que toman los personajes, Lobo no quiere tomar esta misión. Lobo al principio se niega totalmente, dice yo no tengo por qué cuidar a una niña de 9 años, lo mío son los matones, los criminales, los asesinos, ese es mi rumbo, lo que estoy acostumbrado a hacer, no tengo por qué cuidar a una niña de 9 años, pero decide que sí, y eso es el detonante de la historia. Cuando decide cuidar a esta niña porque se da cuenta de todos los peligros que la rodean, dice, pues no, Claro. mi humanidad no me da para dejar desamparada y desvalida a esta niña. Entonces, a partir de ahí, empieza este viaje en donde todos quieren algo de Renata, porque ella esconde un gran secreto que vamos a descubrir a lo largo de la historia. Entonces, todos quieren o protegerla o cuidarla o sacarle algo que trae. Entonces, Lobo dice, no, yo voy a agarrar mi instinto de lobo protector, la voy a cuidar y a través de esta relación, y esa es una de las cosas más interesantes de esta historia, que a través de esta relación entre el lobo gruñón, solitario, ¿no? que caza asesinos y que es muy rudo, con la relación con una niña inocente, desvalida, desprotegida, finalmente no es él el que la salva a ella,
es ella la que lo salva a él. Se sa- De su humanidad, de o se rescatar su salvan humanidad, uno de al no otro. perderse. Sí, se salvan uno al otro, definitivamente. Definitivamente. Mira, Arap, volviendo, dejando a un lado un poquito Lobo y ahora hablando contigo. Eh, Ujú. a mí me encanta el trabajo que tú haces, no solo delante de la pantalla, sino también en cuanto al activismo que tú haces, la conciencia del medio ambiente y lo importante que es eso para ti y que lo has reflejado y has sido muy vocal al respecto. ¿Qué tan importante sientes hablar ahora de causas tan necesarias, ¿no? Como cuidar el mundo en el que vivimos? Yo me di cuenta en algún momento que si tenía esta voz y este micrófono y de alguna manera esta plataforma, tenía que usarla para algo que valiera la pena. Ya lo hemos visto mucho que cada vez más creo que la gente se da cuenta que si te escuchan, si tienes un cierto following, y ahora está muy de moda el término influencer, ¿no? Pero pues a veces no se toma muy a la ligera, porque si tienes una cierta influencia en la gente, en el mundo, pues úsala para algo positivo. Es Entonces, importantísimo, eh, claro. sí, hay que tener cierta responsabilidad social y yo me di cuenta que para mí lo más importante era el medio ambiente porque me encanta viajar, me encanta conocer el mundo, me encanta explorar y sobre todo me encanta el mar. Paso mucho tiempo en el mar, muchos de mis ratos libres son en el mar, es un lugar que me sana, que me regenera, que me trae cosas muy buenas, entonces decidí que iba a protegerlo desde mi trinchera, desde donde yo pudiera, desde hablar, desde unirme a ciertas causas y ciertas organizaciones que hacen esto. Y justamente ahorita estoy trabajando con una organización que se llama FOMARES, en donde queremos ampliar ciertas áreas marinas protegidas de México para que se conserven las especies, para que no haya sobrepesca, para que sean las comunidades locales las que se encarguen de la pesca y no estos grandes barcos que vienen de fuera a arrastrar con todo el lecho marino y se llevan todo lo que hay, ¿no? Están Claro. pescando, no sé, robalo, totoaba, pero se llevan delfines, tortugas, tiburones, Por el corales, todo lo camino. que hay. Entonces, pues ser un poco más conscientes de eso y pues también desde el tema muy del día a día, yo hablo mucho acerca de cómo nuestro día a día también afecta el global, o sea, nuestras decisiones pequeñas en el día a día tienen un gran impacto en las decisiones globales. Entonces, yo una vez me di cuenta que cuando estaba en un rodaje, siempre me traían 2 botellitas de esas botellitas de plástico al camper en la mañana. Y empecé a hacer cuentas y dije, a ver, si son 100 días de rodaje, por decir algo, un Claro. número chico, son 200 botellas en un rodaje por 10 actores, ponle, estoy tirando números muy bajos, pero ya son 2000 botellas de plástico que se usan en un solo rodaje que te puedes ahorrar con algo tan sencillo como algo que yo hago, que es al principio del rodaje, le regalo un termo de estos reutilizables a todo el equipo, hago que pongan garrafones de agua, entonces ya te estás ahorrando miles y miles de botellitas de plástico en un simple rodaje. Ahí Entonces, está. cosas tan sencillas como esas que no tienes que cambiar tu estilo de vida, no te tienes que ir a vivir al Amazonas, a proteger. No, a ver, yo soy un ser humano, soy un actor, me gusta trabajar en lo que trabajo, me muevo en coche, o sea, no es que voy a cambiar mi estilo de vida y me voy a volver un hippie, pero Pequeñas este cosas. tipo de cositas sí tienen un gran impacto. Ahí está el impacto a largo plazo. Claro que sí. Y imagino que el ser padre también te ha dado esa sensibilidad, ¿no? Mm, Te ha sí, ayudado sí, a es muy, fomentarla. sí, muy curioso que justo me llegó este proyecto en donde este lobo solitario protege a una niña y nació mi hija, ¿no? A la par. Entonces ha Felicidades. sido muy interesante, gracias, gracias. Este paralelismo entre yo llegar a la casa y pues verla crecer y cambiarle el pañal y ver lo desvalidos que son. O sea, realmente una bebé de 2 meses no sobrevive un día sin ti. Entonces, Claro. ese sentido de protección un poco se ha visto reflejado en el trabajo que he hecho en Lobo Morir Matando, porque es un lobo que no sabía que tenía esto, pero finalmente todos lo tenemos. Cuando te llega ese momento y cuando te llega ese llamado y tienes que proteger a alguien, y no estoy hablando solo de una hija, estoy hablando de alguien que está en una situación complicada o alguien al quien quieres proteger de algo, cuando te llegue ese llamado, todos lo tenemos como seres humanos. Es un instinto humano protegernos como especie y creo que una de las cosas bonitas de esta serie es que justamente habla de eso, de volver a creer en que nosotros como seres humanos, cuando alguien está en peligro, vas a ir y lo vas a querer proteger. Claro, y qué curioso que me digas eso, porque yo siempre digo lo mismo. Yo digo, todo el mundo puede todo. Lo que tiene que pasar es que se te presente la situación, la Mm, oportunidad, que la tengas enfrente. Una vez que sí, la tengas,
vas a salir adelante y ya, de la mejor forma que puedas. A veces quizás no sea la más adecuada, pero tú le das y después ves, ¿no? Sí, Como sí, digo yo, el golpe definitivamente. avisa. El golpe a sí, sí, cuando llega la circunstancia te pones a la altura de las circunstancias. No todos hemos tenido que vivir cosas tan extraordinarias como las que vive Lobo, pero también las cosas chiquitas en el día a día, desde no dejar que haya alguna injusticia, desde, no sé, alzar la voz por alguien que lo necesita, desde el típico cliché de ayudar a la señora a cruzar la calle. Bueno, pues eso, pequeñas acciones que sí realmente van reconectando con la humanidad que tenemos como especie, creo que es importantísimo. Y finalmente lo que nosotros hacemos entretiene, y lo que yo más quiero es que la gente se entretenga con esta historia, porque a mí me encantan estas historias de acción, porque me siento un poco como ese héroe. Y me gustan los stunts y me gustan las escenas de acción y me gustan las peleas y de repente todas estas locaciones en las que estamos. Y eso es lo que yo quiero con esta historia, que la gente se entretenga, se la pase bien, pero también si dentro de eso podemos hacer que reflexionen acerca de Claro. ciertos temas, ciertas cositas, pues bienvenido, adelante. Entonces, esta historia creo que tiene un poco de todo. ¿Qué sientes que un personaje como este, como Damián Rosales, te ha enseñado a ti, a Arap Betke, sobre ti mismo? Una de las cosas que me ha enseñado o que me ha reconfirmado es la lealtad y el proteger a tu manada como lobo. Y una de las cosas que me ha enseñado también, como te decía, es que es muy diferente a mí, que lo disfruto mucho cuando lo hago, es como este cuestionar a la autoridad y esta, de repente, ser muy impulsivo y decir, bueno, si voy por algo, voy por eso y tener ese objetivo claro. Entonces, eso me lo ha enseñado también y a ser valiente, ya. Y que ser valiente no es no tener miedo, sino que es actuar a pesar de tener miedo. Eso creo que es una de las grandes lecciones que me llevo de Lobo. Claro, y como decía yo hace ratito, el golpe avisa. Sí, Tú dale para adelante que el golpe avisa. Mira, definitivamente. cuando se apaga la cámara, cuando termina una jornada larga de grabación, ¿qué define esa sensación de éxito, de satisfacción en Arap Betke? Híjole, hay días en donde todo sale bien, en donde me siento realmente satisfecho, realizado, que a veces ni yo me puedo creer, me tengo que pellizcar a veces en las mañanas para decir, yo soy Lobo, o sea, yo soy esa persona, es como un sueño hecho realidad, no lo puedo creer. Cuando leo lo que va a pasar, cuando leo que hay una persecución, una bala, y tú brincas y esto, y te peleas, y entonces rescatas a la niña, y decir, es que yo soy Lobo, no me lo puedo creer. Y luego hay días, como buenos actores que somos inseguros, que digo, es que, ¿qué hiciste? La regaste, hubieras hecho esto diferente, ¿por qué no pensé en esto? ¿Sabes? Pero en este proyecto en particular, he estado absolutamente inmerso y disciplinado y entregado, como que en casi todos en los que hago, pero en este en particular me gusta tanto lo que hago que todo el tiempo estoy pensando en, a ver, mañana voy a intentar esto y esto me gustó y entonces lo voy a aplicar, que casi siempre salgo con una sensación de plenitud, de satisfacción y te lo juro, de no creerme que yo soy esa persona. Y Yo de soy eso, ese personaje. y de eso se trata, hermano. Yo creo que a todos. Yo a veces cuando estoy en algún trabajo igual, me cuestiono qué pregunta hice, qué pregunta no hice, qué me faltó. Sí, Soy un desastre, pero uno se tiene que tratar más bonito, hermano. sí, no, Felicidades, tienes Arap. toda la razón. Felicidades por Lobo Morir Gracias. Matando. Estoy seguro que la gente va a continuar pegada acá. Gracias por tu tiempo también y gracias por abrirnos la puerta. Qué honor que Quédate, el podcast comience contigo, dándole pie y apertura a una historia como esta. Fue un honor gigante. Gracias. Muchas gracias a ti, Mau. Muchas gracias por la paciencia, porque sí haces muy buenas preguntas, eres muy bueno para esto, así que hay que tratarnos más bonito. Y como tú dices, golpe avisa. Un Así fuerte es, abrazo. así es. Y gente, por favor, continúen pegados a la pantalla de Telemundo. No se pierdan Lobo Morir Matando de lunes a viernes a las 10 p.m. 9 Centro, por aquí, por Telemundo. Y Arap, gracias.